buen comienzo de semana, buen lunes para todos. Por supuesto, en Lado E, Economía Expreso, hoy vamos a repasar muchísimo de la agenda económica, lo que tenés que saber y algunos números interesantes, sobre todo qué está sucediendo y venimos preparando, conversando también con analistas, con representantes del centro comercial. ¿Qué está pasando con el consumo en la Argentina? Que ha sido una de las variables que hasta ahora se disputa al menos el desafío de empezar a repuntar. Obviamente habla a las claras de lo que está muy vinculado con la realidad del bolsillo en la Argentina, la capacidad de compra que está bastante disociada, principalmente porque este lunes se conocieron datos de actividad económica, una economía que anda en modo serrucho. ¿Por qué? Porque tiene meses que recupera y meses que retroceden. Bueno, el mes de mayo tiene cierto retraso estadístico, la economía lamentablemente cayó. En un ratito vamos a estar hablando cuáles son los sectores que vienen, si se quiere, dinamizando el nivel de actividad económica y después una variable clave, que es el empleo en la Argentina. Pero ahora se conocieron datos relacionados al consumo, la lógica del consumo, sobre todo de los más jóvenes. Venimos de dejar atrás un fin de semana muy relacionado al Día del Amigo, a festejar la amistad, obviamente, y ahí también está vinculado a lo que son las reuniones, el hecho de algunos gustos, algún esparcimiento con amigos, y evidentemente eso también impacta en los jóvenes, la manera de cómo están gastando los sub-35. A eso se le declara jóvenes según las consultoras que monitorean este tipo de seguimiento. ¿Los jóvenes postergan gastos? No, dejaron de postergar los gastos, ya se cansaron de postergar, habida cuenta de que en marco de un escenario recesivo muchas veces los más jóvenes son los que al menos empiezan a dinamizar un poquito más el consumo, y por eso las empresas empiezan a apuntar a lo que hacen esta parte de la sociedad, de acuerdo a el grado etario, sobre todo de los más jóvenes, entre 18 y 35 años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, fíjate esto, los datos de una de las principales billeteras digitales en la Argentina. Hay un banco, obviamente, que es el Banco Alicia, que hace seguimientos, los argentinos y el entretenimiento, entre el deseo de vivir, el momento y la necesidad de balancear la economía personal. Bueno, eso es una de las condiciones, ¿no?, de lo que pasa en términos de la vida. Disfrutar cuesta, pero vale el esfuerzo, respondieron los jóvenes, donde 5 de cada 10, la mitad de las personas consultadas en la Argentina en este último tiempo, en el arranque de este 2025, en los primeros meses, en el primer semestre, financiaron, obviamente dicen que hacen magia financiera para no perderse un evento. Y cuando hablamos de eventos son reuniones con amigos, recitales, tratar de ir a algún espectáculo, algún show, salir a comer afuera. Bueno, eso trata de sostener un ritmo al menos aceptable de nivel de actividad económica. El tema es que en el bolsillo no es que está sobrado, todo lo contrario, en algunos casos está apretado. El tema es que se modificó la expectativa a futuro, sobre todo en materia de, bueno, ¿cuáles son los incentivos para ahorrar, para invertir, para prosperar en el futuro? Bueno, muchos jóvenes empiezan a ver la perspectiva de prefiero gastar ahora, disfrutar ahora, la vida es hoy, el típico carpe diem que se puso muy de moda de disfrutar ahora sin tener en cuenta qué va a pasar a futuro. Bueno, esa es una situación un tanto extraña en la Argentina, compleja, que está muy marcada en los sub-35, si se tiene en cuenta que cuando ya se supere esa barrera, los objetivos empiezan a ser completamente otros. Ya empezás a ver con retrospectiva qué es lo que terminaste haciendo y, en definitiva, cambia un poco el panorama de la manera de cómo terminás gastando y las decisiones en materia tanto de ahorro como de inversión. El 34% de los jóvenes en el primer semestre, de acuerdo a los usuarios de esta billetera digital, que es muy, pero muy utilizada en la Argentina, una de las que más creció, junto con las más conocidas, es una de las más conocidas. El 34% dice que ahorra para darse un gusto. Directamente, en el corto plazo trato de alguna manera acomodarme financieramente, y el 30% afirma que prefiere disfrutar sin culpa, incluso si eso compromete otras prioridades. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en materia de gastos con los más jóvenes, sobre todo mujeres y hombres. Acá es indistinto el tipo de género. Empezaron a suspender algunos gastos fijos, algunos compromisos, principalmente para empezar a disfrutar. Bueno, obviamente que está muy vinculado a lo que termina sucediendo en materia de los estratos sociales. Aquí sí que vas a encontrar en la Argentina tal vez algunos sub-35 con mayor nivel y capacidad de compra, otros obviamente todavía muy acotados, pero tratan al menos de darse un gustito. El 69% pagaría entre 20.000 y 100.000 pesos por una entrada a un espectáculo. Estamos hablando de los recitales, festivales, shows en vivo, como parte de esencial del bienestar, el esparcimiento y la inversión en experiencia
que se puso muy de moda en estos últimos años, ¿no? Que hay que tener en cuenta que al menos de alguna manera es una gratificación en cuanto al esfuerzo que uno hace todo el tiempo para tratar de, bueno, gestionarse y ganarse la vida de acuerdo a las necesidades. Evidentemente acá también hay, sobre todo en los estratos medios y bajos de los jóvenes, que tratan de hacer todo tipo de esfuerzos para no solamente llegar a fin de mes, sino también empezar a calzar este tipo de gastos. Que al menos el sector de las empresas muy vinculadas al entretenimiento en la Argentina tratan de disputarse con una competencia muy pero muy marcada. Más allá de un periodo de recesión, se empezó a notar que no hubo una caída muy importante como en otros niveles u otros años en la Argentina en el rango de entretenimiento. Todo lo contrario. De hecho, de más está decir que si cuando vemos las noticias a nivel nacional, los recitales internacionales se agotan, también convive un escenario económico muy complejo con caída de ventas de alimentos, pero sin embargo, boom de autos patentados en el arranque de este 2025. Lo mismo sucede con los espectáculos no solamente deportivos, que siempre están colmados, sino también lo que termina sucediendo en materia de cada uno de los eventos masivos, que son muy demandados en la Argentina. Rara vez termina teniendo poca convocatoria todo lo que termina siendo vinculado al entretenimiento. Y eso también habla a las claras de una sociedad que elige al menos tratar de mantener algunos gustos después de algunas palias desde el punto de vista económico, ¿no? Y además no son todos los hogares los que tienen ese acceso. Ahí habría que hacer el corte principalmente segmentos medios bajos, pero también no es que dejan de salir a comer afuera, darse un gustito, tratar de generar alguna vía de incentivo para disfrutar el esparcimiento. El 40% se endeudó, el 40% de los jóvenes menores de 35 años se endeudó para no perderse un recital, un show en vivo en la Argentina en los últimos meses, y el 22% dejó de pagar un gasto fijo. Ojo con este tema, porque acá te estás endeudando, en definitiva, en el corto plazo, después te puedes poner al día, para tratar de darte un gusto. Obviamente esto financieramente, de acuerdo a los manuales, no es lo más correcto, pero bueno, ojo con esto que está sucediendo también para ir a un show. Y después el 75% acomoda el presupuesto, obviamente familiar, para priorizar lo que son las actividades con entretenimientos. Hay una diferencia muy marcada si el hogar tiene niños o no, obviamente, ¿no? El hecho central es que si el hogar tiene niños, cuando vienen las temporadas de recesos, como por ejemplo el que venimos de dejar atrás en la provincia de Santa Fe, terminó el receso invernal, las familias hacen el esfuerzo para tratar de darle algunas comodidades a los chicos, en este caso central, aprovechar el hecho de los espectáculos y también muchas de las funciones que terminan siendo gratuitas, pero sin embargo algún costo adicional tienen, obviamente hay que destinarle parte del presupuesto. Interesante el informe que habla a las claras de lo que viene sucediendo con las familias en la Argentina, con lo cual por arriba de los 35 años son mucho más reacios a darse este tipo de gustos. No significa que no lo disfrutan, significa que priorizan tal vez otras cuestiones. Estamos hablando de, por ejemplo, el hecho de empezar a perfilar un desafío, un desarrollo profesional de antemano, también obviamente otros objetivos, tal vez ahí el objetivo es llegar a un bien durable antes que un consumo absolutamente de una vez y nada más, como es el entretenimiento, obviamente. Los servicios o bienes no durables tienen esa situación, ¿no? Que vos gastás y después, si te financiás, tenés que estar pagando y después del viaje ya lo hiciste, al recital fuiste una noche y nada más, después te queda la deuda. Bueno, esas situaciones pareciera ser que en las familias argentinas por arriba de los 35, 40 años, evidentemente cambia, lo pensamos dos veces al momento de realizar este tipo de gastos. En definitiva, parte de los objetivos. También hay una situación muy compleja en la Argentina que siempre aparece, no solamente en Argentina, sino también en el resto de los países del mundo, que es el consumo aspiracional. Aquel consumo que está muy vinculado con el gusto que te das desde el punto de vista del estatus, que eso también te termina definiendo. Fíjate esto, 3 de cada 10 personas sienten que tienen el control de las finanzas. Solamente 3 de cada 10. ¿Qué pasa con el otro 70%? Que evidentemente no alcanzan a tener equilibrado en materia de gastos y también de ingresos en la Argentina. Obviamente el impacto emocional de las decisiones económicas, porque atrás de estas decisiones obviamente están las emociones que juegan al momento de decidir si gastás en ese rubro o en otros, o si lo ahorrás y lo ahorrás en qué lo vas a utilizar. Casi la mitad admite que le cuesta hablar honestamente de la situación económica. Bueno, acá esto habla a las claras de lo que pasa también
con los jóvenes en la Argentina. El 50% todavía es un tema tabú hablar de dinero y honestamente cuando tenés que sacar una radiografía de evidentemente cómo estás en situación de ingreso, de gastos y si evidentemente puede tu bolsillo costear ese tipo de situaciones, obviamente todavía hay una deuda muy fuerte. La mitad dice, no soy muy honesto, me doy el gasto igual, el típico cierro los ojos, paso la tarjeta y listo, ya está, hago como que no pase nada. El tema es que 8 de cada 10 priorizan el entretenimiento aún en tiempos de ajuste. Y bueno, esto es algo bueno si se quiere desde el punto de vista de que hay un cansancio que se empieza a reflejar en la sociedad argentina que en estos últimos años empezó a ajustar cinturones, varios puntos del cinturón y llega un momento donde de alguna manera empezás a decir, bueno, ¿vale la pena seguir ajustando? Trato de hacer lo imposible para tratar de empezar a recuperar terreno, el efecto revancha en materia de ingresos. Bueno, esto también es una de las cuestiones que terminan definiendo, porque atrás de las decisiones de consumo está lo que termina sucediendo con un rubro clave que no solamente es el entretenimiento, sino que también podría llegar a ser el turismo, que tiene un efecto rebote y revancha en la Argentina, al menos en este 2025. Es cierto, hay muchísimo que tienen y están asociadas a la variable dólar. Un dólar que hoy por hoy ha quedado barato, si se quiere, en términos históricos, porque viene corriendo muy por debajo de la inflación y eso hizo que haya perdido capacidad, al menos de competitividad, para el sector que piensa y factura en dólares, y para una porción de los jóvenes, muy pequeña, pero porción al fin, que tienen al menos previsto un horizonte desde el punto profesional de facturación al exterior. Bueno, esos son tal vez los más castigados de estos últimos meses. Porque a pesar de facturar en dólares, obviamente el dólar empieza a comprar cada vez menos. Argentina se transformó en un escenario de algunos rubros caros en dólares a nivel internacional o con un sector muy competitivo y eso también termina generando desafíos a futuro. Bueno, así está el bolsillo de los jóvenes que si vos monitoreás el hecho del consumo masivo, porque esto estamos hablando de entretenimiento, ¿qué pasa en el supermercado? ¿También están estos cambios en los consumos de alimentos, bebidas, consumos masivos? Bueno, ahí también empieza a haber diferencias entre los sub-35, sobre todo si tienen familias que eligen hacer una compra grande. Raro, llamativo. Antes las compras grandes, la típica provista, se daban en las familias de mayor edad. Bueno, ahora empezó a darse vuelta esa situación. Los más jóvenes dicen, no vamos a perder el tiempo, en vez de ir permanentemente a hacer las compras, vamos una sola vez, la organizamos, la proyectamos y también compramos más. Esa es una de las situaciones que empieza a tener los jóvenes en este escenario de gastos, un consumo que se empieza a reconfigurar en la primera mitad de este 2025. Habrá que ver, todavía no se conocen los datos, al menos del nivel de venta de lo que fue el mes de junio y cómo terminó el primer semestre. Vamos a estar atentos a qué es lo que dicen algunas consultoras, que evidentemente en un ratito vamos a estar charlando qué pasó con la marcha de la economía en el mes de mayo al menos y cómo viene desempeñándose esta variable que es clave, que está muy vinculada al escenario en materia de precios, a la capacidad de recuperar poder de compra del ingreso promedio de la Argentina, un gran desafío y una gran deuda desde el punto de vista de la gran mayoría de los sectores en la Argentina. Habrá que ver después qué termina sucediendo con los datos, sí, ya sabemos, de inflación al menos en la primera mitad. 15% en la inflación en el primer semestre en la Argentina, 16,4% en la provincia de Santa Fe. Son buenos números, sin embargo todavía falta mucho para ver el equilibrio al menos en materia de capacidad de compra, principalmente por el aumento del sector de costos y algunos rubros, sobre todo muy vinculado al comercio, con muchísima heterogeneidad, muy golpeados todavía con un nivel de venta que todavía no alcanza a recuperar. Sin embargo, el sector de entretenimientos, al menos producto de los gastos de los jóvenes que eligen gastar hoy, a pesar del esfuerzo y dejar de pensar en el futuro, eso también puede llegar a tener sus consecuencias a futuro, sobre todo si hay algún tipo de evento o contingencia que no hiciste margen o capacidad de ahorro. Eso también le pasa sobre todo a los jóvenes, ¿no? El tema de la capacidad de ahorro, principalmente el objetivo central. Antes te motivaba el hecho de
poder acceder a un crédito hipotecario. Hoy está la posibilidad, pero queda muy afuera y alejada de la realidad de la gran mayoría de los bolsillos en la Argentina. Habría que trabajar mucho sobre ello y ni que hablar el hecho de llegar a un bien donde el nivel de patrimonio sea mucho más importante, como por ejemplo una casa, y ni que hablar el tema del auto. Muy pero muy importante lo que está sucediendo con los jóvenes. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la población tiene menos de 40 años, así que es vital la recomposición de ese sector de ingresos y a partir de ahí empezar a ver cómo empieza a desarrollarse una de las variables claves de la actividad económica como el consumo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos en el tramo final del lado E. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Los últimos días de julio está empezando a dejar algunos datos muy vinculados al nivel de actividad económica. Este lunes se conocieron el dato del EMAE, el estimador mensual de actividad económica del mes de mayo. Tiene cierto trazo estadístico, sin embargo, la economía argentina creció un 5% interanual en el quinto mes del año. Hay que tener en cuenta que se compara desde el punto de vista del mismo periodo contra el 2024. Un año, obviamente, el 24, sobre todo en la primera mitad, muy recesivo, ¿no? Lo que terminó sucediendo con un ajuste, al menos en las cuentas públicas, para tratar de sostener el orden fiscal, y eso terminó impactando en el desempeño de la actividad económica. Hay que recordar que desde diciembre del año pasado hubo un salto cambiario que se terminó trasladando a los precios, un nivel de inflación muy alto. Bueno, eso ha quedado un poco atrás. Sin embargo, cuando comparás lo que viene pasando en estos primeros meses del 2025 comparado contra el 2024, obviamente el escenario era muy diferente. 5% respecto al mismo mes, el mes de mayo del 2024. Esto es un crecimiento importante si se quiere ir recuperando terreno de lo que fue un año recesivo el año pasado. Pero claro, ¿qué pasó? Fíjate este modo serrucho que está teniendo la economía, porque cuando vos comparás más en el corto plazo sería comparar el mes de mayo, el quinto del mes, contra el cuarto mes del año 2025, o sea, contra abril, de un mes para el otro, la economía es como que sí pisó un poco el freno, ¿no? Desaceleró fuerte, 0,1%, venía de subir casi 2%, de un buen indicador el mes de abril mensual. Frenó mensualmente el crecimiento de la actividad económica, sin embargo, cuando vos ves la tendencia, todavía sigue siendo positiva, un 0,4%. Entre los sectores acá tampoco hay sorpresas, sí algunas dudas, sobre todo de uno que es muy, pero muy importante, principalmente para la provincia de Santa Fe, como el agro, que hasta ahora no alcanza a repuntar los niveles del año pasado. Había una apuesta muy importante del crecimiento del sector agropecuario para tratar de consolidar 2 periodos consecutivos. El año pasado fue bueno para el sector, este 2025 está transitando niveles, un escenario muy diferente al 2024, no con los mismos guarismos, y eso también vas a empezar a ver cada vez que comparemos estos datos. A medida que la economía argentina empiece a caminar y obviamente vayamos sumando meses, cuando comparemos julio, agosto, septiembre de este año contra julio, agosto, septiembre del año pasado, que fue el momento donde la economía hizo piso y empezó a crecer, el periodo base de comparación va a ser mejor. Con lo cual este número de 5, vamos a ver si se sostiene. Sin embargo, lo bueno sería que empeces a ver crecimiento mes a mes, algo que hasta ahora no viene sucediendo. Tuvo una caída de la economía
muy leve, 0,1%, pero atención con estas luces amarillas. Entre los sectores que están desempeñando con mayor presente está relacionado el sector financiero, la intermediación financiera con más de 25%, 27% de crecimiento de mayo a mayo. Obviamente hay mayor movimiento, lo que hablábamos en el consumo, eso también termina impactando. Otra de las cuestiones importantes está asociada al comercio, 10% creció el comercio en mayo de este año comparado contra mayo del año pasado, un sector también clave del rubro servicios. Lo mismo sucede con construcción, con un crecimiento también muy pero muy importante, muy por arriba del promedio del 5%. Son los tres rubros que hasta ahora, de todos los que mide el INDEC, porque estos son datos oficiales, vienen con luces verdes y fuertes. Los que todavía continúan con luces rojas, acá sí no hay sorpresas. Administración pública, la presencia del Estado en la economía, obviamente luego de un achique, de un ajuste, eso evidentemente empieza a generar y a mostrarse en los números, en este indicador. Y una cuestión importante, lo que está sucediendo en materia de prestación de servicios sociales, son los rubros, al menos los dos más importantes, con caídas entre el 9 y el 3% en el mes de mayo comparado contra mayo del año pasado. Fíjense este gráfico, ¿qué está sucediendo por ahí con una variable clave? Recién charlábamos del consumo, del nivel de actividad económica. Bueno, esto está muy vinculado a la variable empleo. ¿Qué pasa con el mercado de trabajo en la Argentina? ¿Qué está sucediendo de acuerdo a desde el comienzo de la administración de Javier Milei? Javier Milei asume en el tercer trimestre, en la última parte, en diciembre del 2023. Si vos desde ahí trazás un eje de cero y partís desde ahí, fíjense lo que sucedió con el trabajo en la Argentina. Esta línea, más color mostaza, es el asalariado privado no registrado, que fue el que acusó mayor nivel de recibo, el que cayó más. El tema central de lo que sucedió con el nivel de empleo es que tuvo una caída muy marcada, sobre todo de los trabajadores asalariados en la Argentina del sector privado y también del sector público. El sector privado todavía no alcanza los niveles del tercer trimestre en promedio del último trimestre, en realidad del cuarto del 2023, antes de la asunción de Javier Milei, 2,1% por debajo. El asalariado privado no registrado está casi 1,8%. Los asalariados públicos 0,3%, casi en línea con los mismos niveles. El empleo total recién alcanza a recuperar, teniendo en cuenta todos los sectores. Ahora, ¿qué lo hace recuperar el empleo total? El trabajador independiente, el monotributista, el trabajador autónomo. 4,2% más en materia de cantidad de trabajadores registrados, que en este caso hacen aportes porque o son monotributistas o son autónomos, y es algo que ha crecido muchísimo en la Argentina, este trabajo independiente, a falta de el empleo privado, de la contratación del sector privado y también del sector público, que si se quiere también puso un freno al ritmo de contrataciones. A nivel nacional, de hecho, hubo una caída fuerte del nivel de la tasa de ocupación a nivel nacional. Por ahora el empleo total se sostiene más o menos en los mismos niveles, más allá del escenario recesivo que tuvo en los primeros meses del 2024, empezó a recuperar este último tiempo y volviste al escenario que tenías en diciembre del 2023. Y si empezamos a alejar esa lupa y vemos los últimos 9 años, bueno, ¿qué sucedió con el empleo? Este gráfico es brutal. La caída del 2020 en pandemia, donde por supuesto acusó recibo los trabajadores no registrados, los precarizados, los que tienen mayor nivel de falta de estabilidad laboral. En pandemia, a pesar de los esfuerzos, hubo una caída, pero recuperó rápido. Este es el crecimiento en B, al menos del empleo, que trató de sostener en la Argentina. Un empleo que para el sector privado no alcanza desde el año 2011, hay que ir más todavía, porque este gráfico tiene 9 años, del 2016 hasta la actualidad. Más o menos el crecimiento está por debajo de la media poblacional del nivel de empleo. Claro, los no asalariados subieron un 26%. ¿Quiénes son los no asalariados? Los monotributistas. Los asalariados no registrados un 25%. El sector informal en la economía. También, obviamente, el empleo total subió 15% en los últimos 9 años, el asalariado público subió 11%, la población un 5% y el asalariado privado registrado un 2%. Bueno, habla a las claras que también acá hay un nivel de heterogeneidad muy pero muy marcado en materia de lo que sucede con el empleo. Hay mucho para trabajar en materia de crear nuevas empresas, nuevos empleadores y por supuesto que se termine reflejando en mayor nivel de capacidad de contrataciones para el sector privado, que hasta ahora no logra superar los 6.400.000 trabajadores. Todavía hay una caída desde diciembre del sector privado de casi 140.000
puestos de trabajo. En la provincia de Santa Fe fue mejorando esa situación, empezaste más o menos a tener la misma cantidad de trabajadores privados que en el 2023, pero también es un desafío que depende mucho de la variable económica. Y ya prácticamente llegamos al final. Antes de mostrarte lo que tenés que saber en esta semana que arranca. Atención con esto. Con el Banco Central y las decisiones de tasa de interés que a partir de ahora subió mucho, y esto puede ser un escenario al menos propicio para aquel que tiene pesos y quiere hacerlos rendir. Pero la vereda de enfrente, el costo financiero, un poquito más caro, el endeudamiento, y empiezan a verse en los costos y la tasa de interés que ofrecen los bancos para los créditos personales y para los préstamos para las empresas. Una situación de alta volatilidad de la tasa, principalmente para contener el dólar, algo que se vio en los últimos días y que este día lunes, al menos en el arranque de semana, volvió a subir la tasa, que se empieza a acercar a la línea del 35%. Muy positiva si ves que las proyecciones de inflación están en el orden del 30%. Otra de las cuestiones, este jueves se conoce el índice de salarios, el índice de salario del mes de mayo. Vamos a ver qué pasó con los salarios, si le ganaron o perdieron contra la inflación, justo en un mes muy importante, porque el mes de mayo hizo piso el nivel de inflación con un 1,5% aproximadamente. Y después, dólar bajo presión, va a ser una semana también importante, porque a partir de ahora todo lo que liquide el agro, que no viene en un momento álgido en materia de liquidaciones, vamos a empezar a tener la temporada baja de liquidación de divisas, que eso también le va a dar menor nivel de hándicap al ritmo de las exportaciones, que hasta ahora vienen subiendo un 4%, pero no corriendo atrás. Muy por arriba vienen subiendo las importaciones, o sea, los dólares que la economía argentina necesita, tanto para la actividad económica, pero también para los gastos en el exterior. Bueno, son algunas de las cuestiones que hay que estar atentos en una semana clave. Ya seguramente el próximo lunes vamos a estar hablando de lo que empezó a dejar este mes de julio. 7 meses del 2025 que se pasa volando en la Argentina, con toda la actualidad económica de la semana. Muchísimas gracias por hacernos compañía, a quedarse en la pantalla de Canal B.